Bueno, buenas noches a todos. Nos sentimos muy contentos, ¿verdad? De que llegamos al último día de este seminario con esta charla que tenemos el día de hoy. Eh, ya como quien dice nada, se nos pasó el tiempo de todo este seminario. Eh, pues agradecer a Carly, ¿verdad? Que estás aquí eh, compartiendo con nosotros. Fuiste la primera. Empezaste con la primera charla, ¿verdad? Y pues ahora te tenemos cerrando con broche de oro. Entonces, el tema que vamos a trabajar el día de hoy es Estado laico, laicismo y ataque a la libertad religiosa. Entonces, es algo súper actual y necesitamos estar muy conscientes de qué es todo esto para, para trabajar en pro de lo que nos pide, lo que queremos estar a favor de la cultura de la vida. Entonces, no presento a Carly porque ya la conocemos, ¿verdad? Así que gracias, Carly, por estar aquí. Tú nos dices cómo prefieres, si dudas a medio camino, en medio o al final. Entonces, aquí Sí. estamos. Bien, Gracias, gracias. muchas gracias. Gracias por la invitación. La verdad preferiría que hiciéramos las preguntas al final, porque muchas veces lo que nos pasa es que hacemos preguntas de contenido que voy a abordar más adelante y por responder la pregunta quemo la etapa, digamos, en el proceso de gradualidad. Entonces, voy a estar feliz de responder todas las preguntas que se puedan en el tiempo previsto para la charla. Eh, y entonces me trataré de apurar todo lo que pueda para que no nos consumamos demasiado tiempo de ustedes ni el propio. Y prácticamente les digo que por lo menos las temáticas conceptuales las vamos a abordar. Es un tema muy, muy difícil porque incluye todo, realmente, ¿no? Creo que, aunque cuando hablamos de libertades, la libertad religiosa es una de las más importantes porque cuando se atropella la libertad religiosa, se atropella la libertad de expresión, la libertad de culto, la objeción de conciencia, o sea, tiene implicaciones en otras libertades. Entonces, es un tema importantísimo. Yo voy a compartir mi pantalla para poderles proyectar mi presentación, porque de esa manera puedo llevar pues puede tener un hilo, ¿verdad? Conductor mi presentación, y les voy a dar, pues, en primer lugar, pues, el panorama de lo que vamos a hablar. Fundamentalmente vamos a hablar de Estado laico, de laicismo, que es algo totalmente diferente, totalmente diferente. ¿Tú quieres hablar ahorita? Sí, ¿Sí? solo una recomendación. Eh, Sería bueno tener papel y lápiz, ¿verdad? En esta charla especialmente o sea, los términos, las cosas que se mencionan, ¿verdad? Entonces, para irnos familiarizando y después ya poder ir comentando. Gracias, gracias, Carly. Aquí Bien. estás. Las palabras importan muchísimo, entonces sí tenemos que tener mucha pertinencia cuando hablamos, porque no, cuando el lenguaje hace cultura, ¿sí? De hecho, uno puede ver fácilmente a una persona que es de otra cultura por la manera en la que habla, por los modismos que utiliza. En Guatemala, pues utilizamos muchos guatemaltequismos, entonces fácilmente alguien puede ver, si estoy en la cola de un supermercado, de una tienda en otro país, en Estados Unidos, en México, en donde sea, y alguien dice puchica, cabal, o sea, uno rápidamente sabe esta persona es de otro país, ¿verdad? Porque el lenguaje importa mucho en la cultura, pero importa también en otros sentidos, no solamente en lo que es propio del país por modismo, sino también la forma de hablar. Por eso es que están tratando de cambiar la forma en la que hablamos, cambiando pronombres, cambiando, inventando términos, porque cuando se cambia el lenguaje, se cambia la cultura. Entonces hoy vamos a hablar fundamentalmente de Estado laico, de laicismo y libertad religiosa. Sin embargo, yo quiero ser muy puntual en cuál es el itinerario de la charla hoy. Primero vamos a hablar de Estado laico y laicidad, ¿verdad? Que es algo súper positivo, ¿verdad? A diferencia del laicismo, que es lo último que vamos a abordar, y vamos a ver la inmensa diferencia que hay entre laicidad y laicismo.
vamos a hablar de libertad religiosa, y también vamos a hablar de objeción de conciencia, de ideología de género, y finalmente pues el tema del laicismo. Bueno, cuando nosotros hablamos de Estado laico, hablamos de laicidad. Eso es algo súper bueno. O sea, nosotros tenemos que estar súper a favor del Estado laico. El tema es que como estamos a favor del Estado laico y está descrito en la Constitución Política de la República de Guatemala, a veces nos hacen creer que el laicismo es lo mismo que Estado laico, y eso es absolutamente falso. A mí me ha pasado en muchas oportunidades, no solamente en una, o sea que en otros foros, ya sea hablando del tema del aborto, hablando del tema de la familia, hablando de cualquier tema que sea tema de proteger valores. En cuanto yo digo que algo es inmoral, me dicen, pero sí, pero el Estado es laico. O sea, el Estado es laico, ¿y qué tiene que ver eso con que yo estoy haciendo una afirmación de la moralidad de un acto? ¿Verdad? Porque quieren relacionar que cuando uno habla de moral, necesariamente está hablando de religión, ¿verdad? Como que no hablemos de religión, porque estás hablando de moral, ¿no? Si de hablar de ética, hablar de moral, no significa de que esté violentando el Estado laico. De hecho, la Constitución Política de la República de Guatemala hace la afirmación de que Guatemala, el Estado, es laico, y en el preámbulo hace una invocación a Dios, o sea y además hace una afirmación del respeto a la libertad de culto. Entonces no hace sentido, o sea, que hace cortocircuito que la gente crea que cuando uno habla desde la moral está hablando de religión, ¿verdad? Pero si fuese así, si yo estuviese hablando desde mi religión, también tengo ese derecho constitucional, que es el derecho a la libertad de culto. Y entonces tratan de decir, de callar, de arrinconar al que habla acerca de su fe, cuando somos la inmensa mayoría, pero así fuéramos unos pocos, de todas maneras tendríamos el derecho constitucional a la libertad de culto. Entonces vamos a explicar pues que Guatemala, esto únicamente lo voy a leer porque realmente lo que les voy a decir es lo que respalda lo que he dicho ahora. Guatemala es un estado laico, esto es desde 1879, o sea, desde el siglo XIX, porque en sus constituciones políticas, en todas, desde esa fecha hasta la que usamos actualmente, así se ha establecido. Eh, Nosotros tenemos que tener un extremo cuidado con el tema de la Constitución, porque en otros países hacen un planteamiento de un cambio de la Constitución, vamos a hacer este cambio de la Constitución, y resultan cambiando muchísimas cosas. Cualquiera de ustedes pueden meterse a ver lo que está ocurriendo ahorita en Chile. Cambiaron la Constitución de la República Democrática de Chile. Ahora ya no le quieren llamar República Democrática de Chile, sino República Inclusiva y Paritaria de Chile, lo cual implica necesariamente una terminología transversal de la ideología de género. Y esto implica aborto, implica la redefinición de la familia, la cultura de la cancelación, incluyendo la de la gente que profesa alguna fe, etcétera. O sea, tenemos que cuidar muchísimo nuestra Constitución para que no nos vaya a ocurrir como está ocurriendo en otros países. También, pues en Guatemala no tiene una religión oficial, ¿verdad? Hay otros estados en los que sí hay una religión oficial. En Guatemala no, hay un respeto a la libertad de culto. Y lo que dice la Constitución es que declara que el país es un estado laico. En el preámbulo, como lo decía, la Constitución dice, invocando el nombre de Dios, nosotros los representantes, pueblo de Guatemala. O sea, que se hace una invocación a Dios, así que no me vengan a mí con el cuento chino de que si yo hablo de moral o estoy violentando el Estado laico, cuando las dos cosas están recogidas al mismo tiempo en la Constitución, que el Estado es laico y que se invoca el nombre de Dios. Dice, el Estado de Guatemala, conforme a la Constitución actual, es laico. Así se advierte en el preámbulo de la Constitución, en el que la Asamblea Nacional Constituyente reconoce la existencia de un ser supremo, sin hacer especificaciones o enumeraciones sobre los modos en que cada cual la concibe o venere. Simplemente hace evidente dicho reconocimiento al iniciar el texto del preámbulo invocando el nombre de Dios. Al hacer reconocimiento expreso de este derecho, se pronuncia en pro del respeto a la diversidad de cultos. En Guatemala, según el último censo, nosotros tenemos una inmensa mayoría de personas creyentes. Más del 90% de las personas admitieron una creencia en Dios, y un número muy similar de religión cristiana.
¿sí? Es más o menos mitad evangélicos, mitad católicos, ¿verdad? Católicos también son cristianos, pero cristianos evangélicos o cristianos católicos, ¿verdad? Y hace algunos años, tal vez unos 5 años, se hizo un estudio donde el 70% de las personas que creían en Dios afirmaban que su fe tenía una influencia decisiva en sus decisiones personales. Eso, pues, a nosotros nos parece que esto es absolutamente coherente con los valores que tenemos, ¿verdad? Que todavía tenemos una gran valoración al bien ser. En otros países, sobre todo en países progres, hay una gran valoración sobre el bienestar, ¿verdad? Más que sobre el bien ser, lo que les importa es el bienestar. Dice la Corte de Constitucionalidad, sentencia de inconstitucionalidad de expedientes acumulados en las fechas que ustedes pueden ver ahí. En la actual Constitución Política de la República de Guatemala, reconoce la libertad de religión. Dice, el ejercicio de todas las religiones es libre. Eso está recogido en el artículo 36. Y dice, toda persona tiene derecho a practicar su religión o creencia tanto en público como en privado por medio de la enseñanza, el culto y la observancia, sin más límites que el orden público y el respeto debido a la dignidad de la jerarquía y a los fieles de otros credos. Bueno, entonces, libertad y libertad religiosa o libertad de culto. Bueno, ahora vamos a navegar en aguas profundas con el tema de la libertad. Muchísimas personas hoy en día tienen una deformación intencionadamente cambiada a través de medios de entretenimiento, de medios de comunicación. Bueno, ha habido un lobby que tiene décadas de estar trabajando en los últimos 30, 40, 50, 60 años, dependiendo en qué país estemos hablando, para deformar el concepto de libertad. El concepto filosófico de la libertad es la autodeterminación hacia el bien, ¿verdad? No la capacidad de elegir cualquier cosa, porque si nosotros creyéramos, porque les digo repetidamente, cuando yo he preguntado en foros qué es libertad, mucha gente, esa es la respuesta que me dan, es la capacidad de elegir, la capacidad de tomar una decisión, ¿verdad? Y entonces, ok, o sea, si tú crees que la libertad únicamente está relacionada con la capacidad de elegir, entonces sí, y entonces tengo que ser respetuosa de la libertad y el Estado debe ser respetuoso de esa libertad, entonces tendríamos que respetar la libertad de quien decide extorsionar, asaltar, secuestrar, robar, ser corrupto, porque está en el ejercicio de su libertad como capacidad de elegir. Estamos clarísimos que eso no es libertad. La libertad tiene que estar necesariamente vinculada al bien para que haya desde allí un respeto a esa libre elección, ¿verdad? Entonces, por eso es que el concepto filosófico es la autodeterminación hacia las distintas opciones del bien, ¿verdad? Entonces, libertad es la autodeterminación de la persona a través de sus acciones, es la capacidad que tiene de disponer de sí misma y de decidir su destino a través de sus acciones. Y este es el núcleo de la libertad, esa es su estructura más esencial, ¿verdad? Entonces, el reconocimiento de la libertad de religión y de creencia, de culto y de conciencia, no solamente se reafirma en la Constitución Política de la República de Guatemala, sino también es desarrollado en distintos tratados internacionales ratificados por Guatemala. Y recordemos que esto sí es súper importante, es pregunta de examen. Eh, ¿Todos los tratados internacionales han sido firmados por Guatemala? No. Esto sí es súper importante porque muchas veces todos estos lobistas de todo de ideológicos de género hacen mención de tratados internacionales en los que Guatemala no es firmante. Es decir, quieren decir, sí, pero esto está en Yakarta, esto está en... Y bueno, Guatemala no es firmante de ese tratado internacional. Ojo, que no nos engañen sacando documentos a colación que Guatemala no ha firmado o que Guatemala ha firmado pero ha puesto reservas. ¿Qué significa haber puesto reservas? Significa que ha puesto notas al pie en el que dice Guatemala se adhiere a este documento, pero se reserva en el artículo tal, o comprende tal concepto de esta manera, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos con esto porque a veces quieren callarnos con esta narrativa que nosotros tenemos que desarrollar más inteligencia narrativa, ¿verdad? Con relación al tema de los tratados internacionales. Hay diferentes tipos de tratados internacionales, uno de ellos es la convención, otro es la resolución,
la convención podría matar constitución. ¿Sí? Convención podría matar constitución. Si Guatemala es firmante de una convención, eso genera ciertas acciones en la protección de esa adhesión. O sea, Guatemala se adhiere a ese documento y se genera una comisión que vigila que uno cumpla con eso que firmó, ¿verdad? Por eso es que convención podría matar constitución, ¿sí? Hacer que nosotros tuviésemos que cambiar la constitución. Muy bien, entonces, el artículo 18 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos expresa: toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, y este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia individual o colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Estaba, pues, en algún momento publiqué algo en mis redes sociales y una persona con la que tengo, digamos, amistad, ¿verdad? Somos friends en Facebook, pero no es amistad real, la verdadera, sino únicamente la que se llama de amistad en redes sociales. Me hizo un comentario. Yo tengo restringido los comentarios únicamente a las personas que son mis friends en Facebook, ¿verdad? Lamentablemente no se puede hacer esa restricción en otras cuentas como las que tengo, como de Twitter o Instagram, ¿verdad? Bueno, ni me interesa hacerlo en Instagram, la verdad, pero porque no tengo tiempo de responder. Sin embargo, esa persona sí es mi friend porque es familiar de un familiar. Y entonces me hizo la observación de que sí, que bloquean, que calles, criticando las procesiones. Bueno, pero en este país es un derecho constitucional, ¿verdad? Y siempre se procura que haya alternativas, ¿verdad? Y el paso de una procesión es muy rápido, ¿verdad? Entonces, si estás bloqueando una calle, pues espérate los 15 minutos que quizá va a durar esto, ¿verdad? Pero lamentablemente puede haber algunas posturas anticristianas, antiteístas en los lobistas, ¿verdad? Entonces, bueno, por eso era importante comentar pues este dato. Entonces, el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos habla sobre el derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión, que incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o creencias de nuestra elección. Nadie, dice, debe ser objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar esa libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral pública, ¿verdad? Y de último, los estados partes en el presente pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres. Esto es súper importante, al igual que el artículo 73 de la Constitución de la República de Guatemala, que garantiza el derecho de los padres a formar a sus hijos en los valores que ellos deseen. Entonces, ¿por qué hago todo estos comentarios y recojo todas estas leyes? Porque nosotros tenemos no solamente en la legislación de derecho interno, sino también en tratados internacionales en los que Guatemala es firmante, el derecho a la libertad religiosa y libertad de culto. Hace un tiempo hubo una iniciativa de ley que se propuso, que tenía algunos errores, por cierto, pero quienes fueron algunas personas que incluso están a favor de la libertad religiosa, no, no es necesario, ya está en la Constitución política. Miren, en México, y lo voy a mencionar un poquito más adelante, están a punto de violentar la libertad de culto que está garantizada en su Constitución por una ley de violencia simbólica, ¿verdad? O sea, que ya saben que se pueden inventar cualquier cosa, ¿verdad? Entonces, no basta con tenerlo recogido en la Constitución Política de la República de Guatemala como libertad de culto. Entonces, en la Convención Americana, el artículo 12 dice casi lo mismo, ¿verdad? Habla de la libertad de conciencia, habla de que no podemos tener medidas restrictivas, de manifestar nuestra religión de manera pública o privada, y de los padres o tutores que pueden escoger libremente los valores con los que quieren educar a los menores. Entonces, voy a poner todo en la pantalla por si alguna persona está queriendo tomar nota. Entonces,
qué es lo que se busca en la libertad religiosa? Es un profundo respeto a la intimidad de la persona. O sea, nosotros tenemos un profundo respeto a lo que la gente haga en su intimidad, ¿verdad? O sea, que en Guatemala en este momento nadie, absolutamente nadie, priva de la libertad que tenga alguna persona de tener o no eh, relaciones íntimas con quien le dé la gana, ¿verdad? O sea, no, nadie puede decir es que no, en Guatemala me quitan el derecho que yo tenga a tener intimidad o a tener una relación con otra persona, ya sea sexo complementario del mismo sexo. Somos respetuosos absolutamente de la libertad que tenga la gente de lo que haga en su intimidad. Otra cosa es que quiera hacer eso de su intimidad, quiera llevarlo al foro legal, al foro público, y que tenga que cambiar la definición de la familia, cambiar la constitución, cambiar el derecho interno. Eso quiero que esté sumamente claro. Entonces, la libertad de conciencia y de religión es el fundamento, como les decía, de las demás libertades, porque es la esencia del ser humano que radica en la libertad de tomar personalmente sus decisiones morales en aras de su propio perfeccionamiento o de su familia, ¿verdad? O del ambiente que lo rodea. Entonces, esto no es posible y perseguir el bien común. O sea, no hace cortocircuito hablar de que uno no puede tener libertad de culto, pero sí se persigue el bien común. No, esto no hace sentido porque en la esencia del ser humano está esa intimidad, ese derecho de elegir las decisiones morales que le correspondan en su intimidad, ¿verdad? Entonces, por eso es que hablamos de que es el mismo fundamento es la dignidad humana, ¿verdad? Por eso es que la dignidad humana es el derecho, es la base de todos los derechos humanos, ¿verdad? La dignidad humana. Por eso es que nosotros reconocemos el derecho, la dignidad humana, perdón, de nacidos y no nacidos. El artículo 3 de la Constitución Política de la República de Guatemala reconoce el derecho a la vida de cada ser humano y desde ese momento reconoce esa dignidad humana que tiene hasta su muerte natural. Entonces, ¿puede a una persona no tener creencias religiosas? Sí. En este país está respaldado eso por la libertad de culto, o sea, o de no tener culto, ¿verdad? Pero que alguien no tenga que no tenga ningún culto, que no tenga ninguna creencia, que no crea en Dios, no le da el derecho de violentar los que sí. Nosotros estamos viendo en otros países esa violencia que están ejerciendo sobre los o contra las personas creyentes, ¿verdad? Entonces, el Estado, por su carácter laico, no favorece ninguna religión o creencia en particular. ¿Qué es un Estado laico? Es aconfesional, o sea, no tiene una confesión religiosa. No dice, este Estado es católico, este Estado es mormón, este Estado es musulmán. Es laico, quiere decir que es aconfesional, no quiere decir que sea antirreligioso, sino aconfesional, porque insisto, dice en el mismo documento, la Carta Magna, dice que invocan a Dios, que invocamos a Dios en la Constitución, y en el mismo dice que hay libertad de culto, y en el mismo dice que es un Estado laico, ¿verdad? Entonces, este carácter laico supone que el Estado y las distintas religiones son independientes y autónomas entre sí. Si la Iglesia Católica saca un comunicado o hace una manifestación o se expresa en un medio de comunicación en contra de una iniciativa de ley que quiere favorecer la violencia intrauterina, es decir, el aborto, está en su derecho de libertad de expresión. No es solamente su libertad, es un derecho, ¿sí? O sea, yo tengo la libertad de enojarme, pero no tengo el derecho a enojarme. Eso no es un derecho, ¿sí? Porque ahora hablamos todo lo que uno tiene libertad, entonces dicen, ah, tengo derecho a enojarme, tengo derecho a, no sé, ¿verdad? A burlarme, tengo derecho a burlarme de los símbolos religiosos, tengo derecho, no, tú tienes la libertad de hacerlo, otra cosa es que tengas derecho. Lo que la iglesia tiene derecho es de expresarse porque es un derecho constitucional y además un derecho ratificado por el Estado en diferentes tratados internacionales. Asimismo lo puede hacer la Iglesia mormona, los musulmanes, los judíos, pueden expresar estar a favor o no estar a favor de legislación. Y
¿Por qué lo menciono? Porque cada vez que la Iglesia Católica o cualquier otra denominación religiosa afirma su oposición o su agrado hacia ciertas iniciativas o leyes, ¿verdad? Salen los dobistas con el Estado laico, ¿verdad? Cuando no, ya está clarísimo, espero que lo haya dejado lo suficientemente claro, que lo asiste la libertad de culto y la libertad de expresión. Entonces, tanto el Estado como las distintas religiones están al servicio de la vocación personal. Vocación es llamado, vocare, ¿verdad? El llamado personal y social de los ciudadanos. Entonces, esta función supone necesariamente un carácter de independencia y de colaboración, o sea, se colabora con el Estado y vaya si no, se apoya el Estado para atender muchas necesidades de caridad a través de la iglesia, ¿verdad? O sea, la labor que hace, por ejemplo, Cáritas en Guatemala es impresionante y muchas veces suple la labor del Estado cuando el Estado no alcanza a llegar a atender ciertas realidades, ¿verdad? Entonces se promueve así la libertad y la responsabilidad cívica de los ciudadanos y hay un reconocimiento mutuo de funciones. Nosotros reconocemos al Estado y el Estado reconoce la función social y el bien que hace a la sociedad la religión. Otro presupuesto de carácter fundante del Estado laico es que ninguna persona puede ser coaccionada para tratar determinada religión o creencia. Tiene libertad para profesar y divulgar su religión de forma individual o colectiva, como lo había mencionado antes, y de elegir no creer, ¿verdad? Entonces, por eso es que los padres tienen ese derecho a elegir libremente la educación de sus hijos. ¿Qué ha pasado en otros países? Les doy un ejemplo. En Noruega, los padres no pueden elegir que sus hijos no reciban la carga ideológica de género en las escuelas. Si ellos por esa razón decidieran sacar a sus hijos del sistema educativo y darles homeschool, o sea, que estén aprendiendo en casa, el Estado puede quitarle a los niños, quitarles la patria potestad. Hace algunos años, en un solo año, habían acumulados como unos 70 casos de familias que en Noruega les habían quitado a los niños y los estaban peleando, ¿verdad? Por esta razón, porque se habían opuesto a legislación ideológica de género y sus consecuencias en la educación. Entonces, el Estado no puede obligar a nadie a actuar contra su conciencia sin más limitaciones que aquellas necesarias para proteger la seguridad del país, el orden, la salud, la moral pública, los derechos y libertades de los demás. Pero, ¿qué pasa cuando se violenta la libertad de culto? Entonces, un médico católico, un médico cristiano, mormón, que quiera oponerse a realizar un aborto en un hospital público, podría ser llevado lo podrían procesar, podrían denunciarlo, procesarlo y condenarlo por haberse negado si se le violenta su derecho a la libertad de conciencia, a la objeción de conciencia, a la libertad de culto. Entonces, estamos hablando de palabras mayores porque esto está ya ocurriendo en otros países, ¿verdad? Entonces, vamos a hablar ahora del laicismo como parte de la cultura de la muerte. Sin referente moral, ¿qué es lo que ocurre? Si no hay un referente moral, pues entonces el referente moral, ¿quién sería? Pues uno mismo, ¿verdad? O sea, por eso el laicismo que no quiere un Estado laico, aunque esa sea su bandera, lo que quiere el laicismo es sacar a Dios de la esfera pública. O sea, no le interesa que el Estado sea confesional, quiere que sea antirreligioso, ¿verdad? Ustedes lo han de haber visto en alguna de las charlas de ideología de género, que los tres lobbies que trabajan en todas partes del mundo, pero en Guatemala, pues muy concretamente los tenemos identificados, es el lobby laicista, que es el antirreligioso, ¿verdad? El lobby LGBT, y el lobby abortista o feminista, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de que nosotros somos pro mujer, no somos feministas. Tenemos que hacer una gran diferencia. La diferencia es abismal, ¿verdad? Yo no soy feminista, soy femenina, soy pro mujer absolutamente, ¿verdad? Pero eso no, y soy sobre todo pro persona. Eh, pero, ¿qué trata el laicismo? De sacar a Dios de la esfera pública. No quiere que hayan imágenes en las escuelas, que hayan, no sé si saben, hace 2, 3 días
destruyeron la estatua de Isabela la Católica, ¿verdad? De la reina Isabel la Católica. O sea, obvio que quién está detrás de todo esto. Bueno, hay un lobby que es contrario a los valores cristianos en los que se fundamenta toda la sociedad occidental. Pero entonces, cuando quitan a Dios de la esfera pública, ¿quién es el referente? O sea, si yo no tengo a Dios como mi referente moral, ¿quién es mi referente moral? Soy yo mismo. Entonces, si yo soy mi referente moral, soy muy vulnerable porque yo puedo cambiar de ideas todo el tiempo. Depende de cuál sea mi fuente, cuál sea la fuente de información, el centro de formación al que esté asistiendo, la escuela, la universidad, el ambiente en el que me esté moviendo, las amistades en las que me esté moviendo. Entonces soy muy, muy vulnerable, muy voluble, muy cambiante, ¿verdad? Si yo soy mi referente moral. Por eso es que les conviene que no haya un referente moral superior, ¿verdad? Entonces, sin referente moral, el referente es uno mismo. Entonces, ¿quiénes otros empiezan a ser referentes de uno, ¿verdad? Cuando uno no tiene un referente moral superior, pues influencers. Entonces, hoy vemos cualquier cantidad de youtubers, de instagramers, de tiktokers, ¿verdad? Que no tienen idea de lo que hablan, pero son artistas y hablan sobre legislación. Son artistas, son actores, son cantantes y hablan sobre derechos de la mujer, ¿verdad? Cuando sabemos que los derechos son humanos, no son ni femeninos ni masculinos. Son artistas, ¿verdad? Y hablan sobre el derecho a la vida, ¿verdad? Y hablan sobre la familia. No tienen idea, ¿verdad? Pero ¿qué hacen muchos jóvenes hoy día? Ah, entonces lo dijo tal influencer, ¿verdad? Lo dijo tal TikToker, ¿verdad? Entonces lo dijo, ¿verdad? Y entonces no importa, ni siquiera saben cómo viven, cuál es su bagaje moral, sus creencias, sus convicciones, sus valores, pero un influencer termina siendo un referente moral. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y lo vemos todo el tiempo, lo vemos claramente en las sociedades indios, hay descomposición social. Entonces, ahora mismo vemos como en países nórdicos, por ejemplo, que tienen una legislación ideológica de género, súper feminista, es el país donde de los países donde más violencia contra la mujer se ejerce. O sea, no es verdad que la legislación traiga consigo la protección de la mujer. Vemos, por ejemplo, países como Argentina, que desde la escuela han adoctrinado a los niños para hacerlos feministas, y es uno de los países ahora cuando están más legislación feminista, más aceptado el tema del feminismo, más violencia contra la mujer hay. O sea, no es ahí donde están poniendo sus esfuerzos en el lugar equivocado, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que esto es intencionado, ¿verdad? Entonces, sin Dios, pues hay una descomposición social. Pero esto es parte de la misma estrategia, anular, ¿verdad? Todo el orden moral, implantar el relativismo. Entonces, vemos muchísima gente que dice, pues para mí, pues eso es para ti, esa es tu verdad, pero mi verdad. No existe, no existen varias verdades, la verdad es una cosa es que yo esté de acuerdo o no esté de acuerdo con esa verdad. Entonces yo puedo tener mi propia opinión y tú puedes tener tu propia opinión, pero la verdad es una. Entonces, vamos a poner un ejemplo sencillo. Hay vida desde la concepción, desde la fecundación, desde la fertilización. Son tres conceptos que son exactamente lo mismo, ¿verdad? Lo que pasa es que como usamos concepción vinculado al tema de una advocación de la Virgen, los lobbies afirman que es un concepto religioso, ¿verdad? Pero están equivocados. O sea, concepción es un término eminentemente sinónimo de fertilización o fecundación. Y pues es un fact, ¿verdad? La inmensa mayoría de embriólogos en el mundo han concluido que la vida de un ser humano empieza en la fertilización. Pero entonces dicen, pues nosotros opinamos que es en la implantación. Nosotros opinamos que los que hacen los fármacos anticonceptivos dicen, no, esto es hasta que hay implantación. No, hay vida hasta las 12 semanas. No hay vida. Entonces, esas son opiniones. La verdad comprobable es que un espermatozoide antes era un tejido humano
un óvulo antes era un tejido humano con una caducidad, ¿verdad? El óvulo vive 24 horas, si mucho el espermatozoide vive 5 días, si es mujer, o sea, si es X, y si es Y, o sea, si es varón, vive 3, ¿verdad? Más o menos, pero unidos pueden vivir 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 70, 80, 100 años, dependiendo pues cuánto dure la vida natural de esa persona. Entonces, eso es un fact, ¿verdad? Es un dato objetivo, ¿verdad? Pero con el relativismo implantan la idea de que esta es mi verdad y esta es tu verdad, ¿verdad? Tú respetas mi verdad, yo respeto tu verdad. No, yo respeto tu opinión, pero no todas las opiniones, aunque sean respetables, son buenas o son verdaderas, ¿verdad? Hay una gran diferencia. Entonces, ¿qué hace? Que hay un combate a la solidez. Quieren líquido todo lo quieren líquido. Entonces podemos ver manuales de educación, entre comillas, integral en sexualidad, que es un adoctrinamiento a través de la educación, no es educación afectivo-sexual, que es la que nosotros estamos de acuerdo y promovemos, y la iglesia está de acuerdo con ese tipo de formación, y de hecho recientemente han puesto a la orden, o sea, a disposición de quien lo quiera, pues material para que pueda usarse para la educación afectivo-sexual. Pero la educación integral en sexualidad tiene un propósito de adoctrinar y lo que hace es relaciones líquidas. Entonces, libertad sexual, eh, 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 relaciones sexuales con protección o sin protección, si así lo deseas, ¿sí? Nada de matrimonio, nada de familia, nada de hijos, o sea, quieren relaciones líquidas porque sí combaten la solidez, generan liquidez en todo, ¿verdad? Y eso es mucho más fácil destruirlo, ¿verdad? Entonces, la persona es líquida porque no hay nada fijo, ¿verdad? O sea, tú puedes ser lo que quieras, ¿verdad? Tú puedes autodeterminarte, tú puedes autopercibirte, tú puedes decir que puede ser en un elenco de 100 o de 80, o dependiendo en qué país esté o en dónde lo estemos consultando, ¿verdad? Pueden haber desde 25 que puede haber en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, o en Google creo que pueden encontrar, no sé, 70, en Facebook creo que son 60, ¿verdad? Entonces, es líquido, porque ya no es el dato objetivo. O sea, yo no puedo llegar a hacer un trámite y me estoy llenando mis datos y diga, bueno, yo mido 1,64, pero me siento como de 1,75. O sea, es que me da lo mismo tu percepción, o sea, tu autopercepción, cuál es el dato de tu estatura, ¿sí? No, pues yo tengo, que antes preguntaban, no sé si ahora lo preguntan, pero que si tengo el pelo lacio, crespo, bueno, sí, bueno, yo tengo el pelo, yo me veo como crespo, bueno, es que no importa cómo te veas, no importa cómo te autopercibas, eso es un tema de afectividad, de tu mirada, o sea, ¿cuál es el dato objetivo? Pues lo mismo ocurre con el sexo, ¿verdad? Entonces, quieren hacer a la persona líquida para que pueda ser pues más manipulable, más destruible, ¿verdad? Porque también se puede destruir a la persona con el aborto, se puede destruir a la persona con una conducta sexual desordenada o con la eutanasia, ¿verdad? Se hacen líquidas las relaciones afectivas, se hacen líquidas las instituciones, ¿verdad? Porque ya no tienen solidez con el matrimonio, ¿verdad? La familia, se hacen líquidas, no se hacen sólidas con todo este esfuerzo del laicismo y de los otros lobbies que hemos mencionado. ¿Cómo logran toda esta liquidez, ¿verdad? Entonces, les pongo pues en la diapositiva, pueden ver cómo empezamos todo esto, ¿verdad? Entonces, bueno, uno de los fenómenos con el que empezaron a hacerlo, y esto lo estamos hablando de los años 60, por eso es que les digo que tenemos 50 años, medio siglo de estar metidos en eso y estamos solamente recogiendo lo que se ha cosechado de esta siembra sutil, lenta, políticamente correcta que se ha ido haciendo hasta ahora. Hoy estaba un senador de Estados Unidos preguntándole a una persona que le dijo, usted menciona que las personas que pueden concebir, usted se refiere a mujeres. Bueno, hay personas cisgénero que pueden concebir y personas cisgénero que no pueden concebir. Pero también hay hombres trans que pueden concebir. Y también hay, y no recuerdo cuál fue el otro término que utilizó,
no binarias que pueden concebir. O sea, mujeres, le dijo, no, usted es transfóbico. Entonces, cuando estamos enfrentando el discurso único, ¿verdad? O sea, hay una implantación del discurso único. Es un tema, la ideología de género es absolutamente totalitaria, pero esto se empezó a gestar desde hace 50 años, ¿verdad? Y una de las cosas en las que empezaron a ser frágiles fue la anticoncepción. Entonces, ¿qué planteaba la anticoncepción? Planteaba la persona líquida, ¿verdad? Porque no se querían consecuencias de los actos que antes tenían consecuencias. ¿Qué vemos hoy día? Eh, una oferta, ¿verdad? Eh, de cosas valiosas, ¿verdad? Como puede ser, la mujer es valiosa, pero eh, lo, lo que es caro se está vendiendo barato. Sí, se está ofreciendo barato lo que es caro. Entonces, yo le ponía a una persona hace muy poco tiempo, le ponía el ejemplo. Es como que si nosotros tuviéramos 10 tiendas de venta de Rolex, ¿verdad? De los relojes, que son sumamente caros, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 dólares. Pero pues hubiese una tienda que los vendiera al valor que suponen, ¿verdad? El valor real, pero hubiesen otras 10 que lo dan a 1,000 quetzales, ¿sí? Entonces, quienes están dispuestos a comprar, pues pueden decir, ¿por qué voy a pagar 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 dólares y puedo obtener eh, ese mismo producto lo puedo obtener por 1,000 quetzales o quizá gratuito, ¿verdad? Y eso es lo que ha traído toda esta promoción de relaciones líquidas, de intimidad sexual líquida, de persona líquida, ¿verdad? Todo esto es nada y sólido, ¿verdad? Entonces, y obviamente siembra anticonceptivos y cosecharás aborto, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Y se los digo porque nosotros trabajamos con muchísimas mujeres que llegan con esa dificultad, con un embarazo en vulnerabilidad, con un embarazo no esperado, no debemos usar el término no deseado, que ese es el que usan los ideólogos de género. Y en la mayoría de casos lo que ha sucedido es que les falló el método, ¿sí? Eso fue lo que ocurrió, les falló su método, ¿verdad? O bien han encontrado el aborto en países como puede ser Estados Unidos, el aborto como su método anticonceptivo, aunque es absurdo porque ya hubo una concepción, ¿verdad? Y recuerdo a un artículo que leí ayer que decía una persona que estaba devastada, sus padres la obligaron a abortar y estaba en la clínica, vamos a poner entre comillas, ¿verdad? En un abortuario y estaba devastada y una persona que estaba en una camilla a la par le dijo, no pasa nada, yo llevo 6. Entonces, esto es lo que está ocurriendo pues con ver a la persona como líquida, ¿verdad? Viene como consecuencia la redefinición del matrimonio, el divorcio express, la manipulación de embriones, pero ¿quién es el ente rector de este orden natural? O sea, todo esto que estoy planteando, todo lo de la anticoncepción, el aborto, la redefinición del matrimonio, el divorcio, la manipulación de embriones, todo eso es contrario al orden natural, ¿sí? Cuando haya manipulación de embriones se está violentando el orden natural. Cuando hay abortos se está violentando el orden natural. Cuando hay anticoncepción está violentándose el orden natural porque estoy provocando, es el único fármaco, porque es una medicina, que se consume para que no funcionen los órganos como debe ser. De ahí, pues, los demás fármacos, pues, procuran sanar, ¿verdad? Los órganos. En cambio, la anticoncepción lo que procura es que deje de funcionar, ¿verdad? Entonces, la iglesia es depositaria de la revelación, ¿sí? Es la iglesia la depositaria. Nosotros no somos dueños de la verdad nos posee. Y por eso entre más la conocemos, más nos enamoramos de ella, ¿verdad? Queremos defenderla. Por eso es que Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nosotros no somos dueños de Jesucristo. Jesucristo es dueño nuestro. Yo le pertenezco. ¿Sí? Él es dueño de mi tiempo, es dueño de mi vida. ¿Verdad? Entonces, sacar a Dios de la esfera pública y familiar no es un resultado, es parte de la estrategia. Lo quieren hacer porque quieren quitar el referente moral por excelencia. Y no se puede avanzar en la agenda ideológica de género sin el esfuerzo del lobby laicista. Porque mientras la gente siga creyendo en Dios, que ese es el gran tema en Guatemala, la gente va a seguir viendo a Dios como referente moral. Entonces,
¿Qué quieren hacer? Pues quieren destruir y confundir, ¿verdad? Ejemplos, pues, que les puedo dar, pues feministas en la celebración ideológica de la mujer. No, yo sé que muchas quizá de las personas que estamos conectadas hoy han celebrado el Día Internacional de la Mujer. Es una fecha total, absolutamente ideológica. O sea, los promotores de la celebración del Día Internacional de la Mujer son los feministas, ¿verdad? Y los que promueven el feminismo. Hay de aquel que el Día Internacional de la Mujer felicite a la madre, ¿verdad? O sea, por ser madre, porque eso es un privilegio femenino, ¿verdad? No, eso es contrario a la agenda, ¿verdad? La celebración ideológica de la mujer es para promover el aborto. ¿Sí? Entonces, ¿qué hicieron en Guatemala? La procesión de la poderosa vulva, ¿verdad? Con una imagen muy parecida a la Virgen de la Medalla Milagrosa de esa advocación, pero simulando una vulva, ¿verdad? En el centro, en lugar de ser la cara de la, mujer, de la Virgen, era el clítoris, ¿verdad? Escuelas Ocurrentes y el Papa Francisco, ¿verdad? Escuelas Ocurrentes es una institución que fue aprobada por el Vaticano y han utilizado material incluso con la figura del Papa para promover la agenda ideológica de género. Yo traigo ejemplos de esto y se los voy a enseñar en un ratito, así que tranquilos que ahora mismo les voy a enseñar las pruebas en unas cuantas diapositivas. Católicas por el derecho a decidir, pues claro, el nombre aguanta con todo, ¿verdad? Entonces se puede uno autoproclamar católico y decir, o Universidad Católica, Católicas por el derecho a decidir, claro, pues aguanta con todo, ¿verdad? Y lo pueden utilizar. Hay países en los que han prohibido el uso del término católico algunas universidades que se hacen llamar universidades católicas tal y tal, ¿verdad? No sé, Universidad Católica Simón Bolívar, por ejemplo, y le dicen no pueden usar ese nombre porque con eso se escudan para confundir, ¿verdad? Entonces, tienen, por ejemplo, Católicas por el Derecho a Decidir, tienen unos videos que se llaman Catolicadas y usan a pseudo representantes de una vocación a la entrega total, ¿verdad? Usan a una persona, a un señor que nunca recibió la ordenación sacerdotal y lo llevan con sotana, a una monja que de monja no tiene nada, ¿verdad? Pero se pone el hábito de monja para ser voceros de esa institución. Aquí les traigo, pues esta es la procesión de la poderosa vulva, ustedes pueden ver a la derecha, ¿verdad? Y pueden ver en el centro, pues como pareciera que es la Virgen de la Medalla Milagrosa, pero lo que está simulando es el órgano femenino, ¿verdad? Y dice, las pancartas pues hablan de aquí aún desnuda no te estoy provocando porque dice que la culpa es del hombre y no de la mujer que se vista provocativamente. Dice, no hay tal provocación, el hombre no siempre tiene la culpa, todos los hombres son violadores. Yo me puedo decir como me plazca, me dé la gana, que el hombre siempre tiene la culpa, ¿verdad? Acá es parte de lo de escuelas ocurrentes que les comenté, bueno, ¿qué dice el fascículo de familia? Yo les cuento, yo trabajo ahora mismo, pues solamente estoy dando una asesoría, pero trabajé durante casi 5 años en 8 colegios que son una misma, están asociados en una misma empresa y me llegaron a ofrecer, porque la institución tiene un espíritu católico, entonces me llegaron a ofrecer de parte de Prensa Libre estos fascículos de escuelas ocurrentes. Y entonces, cuando los vi, estaban todos sellados, ¿verdad? Estaban emplasticados y que sí, que el papa, que el papa, que el papa. Yo le dije, mire, déjeme estos 4 fascículos, no me interesan los demás, yo los voy a leer y yo le cuento, ¿verdad? Me llamaba la atención que había uno que se llamaba, que eran cuentos, uno que era la diversidad, otro era la familia, otro era de la identidad, creo yo, no recuerdo, y otros temas que sí eran la generosidad, el amor, la solidaridad, no sé qué, pero me quedé con esos 4. El de la familia, le tomé una foto a esto, dice, ¿qué es la familia? Definir qué se entiende hoy por la familia resulta muy complejo, porque esta institución social se encuentra en continua evolución. ¿Qué tal? Solo ahí yo dije, qué carga ideológica, porque esa es la narrativa, ¿verdad? Está en evolución, ¿verdad? Y entonces tiene que cambiar porque evoluciona, tiene que ser moderna. Decir que es hombre y mujer es arcaico, es antiguo, es retrógrado, es obtuso, ¿verdad? Y adaptación a los nuevos tiempos, ¿verdad? ¿Qué más dice? Aquí se puede ver en ese mismo fascículo.
Hay niños que tienen padre y madre, uno de cada, otros dos de cada, otros uno y dos, o dos y uno, o solo uno, o una, o ninguno. ¿Verdad? Y se puede ver claramente a dos mujeres con falda de la mano de dos niñitos, ¿verdad? Vemos acá otro que se llama Biblioteca con Francisco a mi lado, se llama estos fascículos. Dice, en el callejón de la pescadería es el lugar donde compramos pescado de todos los mares, nació un día un gatito blanco, bajito y corajudo, que para disgusto de sus papás se empeñó en decirles a los demás gatos de la gatera algo realmente sorprendente. Están muy equivocados conmigo, porque yo no soy un gato, soy un perro. O sea, claramente todo el fascículo hablaba sobre la transexualidad. Burro yo, decía, porque ese fue su defensor, ¿verdad? Burro yo, ¿verdad? Dice, algo muy parecido a lo que le ocurre a nuestro amigo. Es un perro tan, pero que tan singular, un perrito tan avispado y tan listo que es capaz de maullar sin demasiado esfuerzo. O sea, decir, es un perro, aunque maulla, ¿verdad? Y dice, y así fue como nuestro amigo logró convencer a gatos y perros que estaban, los que estaban equivocados. Él era un perro y sí maullaba, porque no hay nada, amigos míos, que uno no pueda conseguir si lo desea de todo corazón. Así sea ser algo que no es, ¿verdad? Porque lo más importante en esta vida no es lo que uno sea. Imagínense esta afirmación para los niños. Lo más importante en esta vida no es lo que uno sea o lo que los demás quieran que seamos. Lo más importante, tomen nota, es lo que uno quiere ser, ¿verdad? Esto es claramente la agenda ideológica de género. Y lo comparan con gustos como a algunos les gusta el rap, eso lo pueden ver en la pantalla inferior, a algunos les gusta el rap, a otros les gusta el tango, ¿verdad? Pero dice, absolutamente todos tenemos los mismos derechos. Uno de los más importantes es el de elegir quién queremos ser, poder ser capaces de construir nuestro camino en la vida y recibir apoyo y respeto de los demás. Aquí está otro fascículo, ¿verdad? Que habla sobre la orientación sexual. Esto es, ustedes pueden ver claramente que dice Biblioteca con Francisco a mi lado, es el Papa Francisco. Dice, la diversidad va más allá del grupo social o la cultura a la que pertenezcamos. Los especialistas describen dos dimensiones esenciales al analizarla. La primaria se refiere a los rasgos que no somos capaces de cambiar. Vean esto, escuchen. Los rasgos que no somos capaces de cambiar, que son edad, características físicas, género y orientación sexual. O sea, eso se lo están dando a niños, a niños. O sea, el niño lee y dice, ¡ah! No se puede cambiar, eso, no se, eso ya uno lo trae, o sea, eso no nace así, ¿verdad? Dice, reconocer estas particularidades en cada persona y cada conjunto es un primer paso. El siguiente, claro, es la tolerancia. O sea, nadie tolera lo que es bueno. O sea, nadie, o sea, no, uno no dice, ay, yo tolero tanta amabilidad. No, uno la reconoce, la agradece, la acepta, ¿verdad? No, la tolerancia es la petición a algo que no está bien, ¿verdad? Entonces dice, este también es un escalón para llegar al valor que deseamos promover, que es la celebración de la diversidad. En ese mismo fascículo dice la diversidad, un abanico de riquezas, dice la diversidad reconciliada es hija de la confianza en sí mismo y en los otros, y sus frutos son la alegría y la paz y la amistad. En cambio, vean estas palabras, escuchen estas palabras, la uniformidad es hija del miedo al otro, del miedo al que piensa distinto, habla distinto o reza distinto de mí. ¿Sí? Aquí hay una evaluación sobre la verdad, sobre la diversidad, ¿verdad? Y claro que si uno pierde ese examen porque no contestó, de que hay cuestiones de que no hay un orden, ¿verdad? Sino es diverso, todo es diverso. Entonces, si no contestaste que es diverso, la tienes mala, ¿verdad? Bueno, esto es, pues, lo que les mencionaba de catolicadas, ¿verdad? Catolicadas es estos videos que hablan sobre la monja le habla a Dios y le dice que hay sacerdotes que están en contra del aborto, no dice del aborto, dice de la interrupción de ese derecho de la mujer, y Dios le dice, ¿cómo es posible, verdad, que esto suceda? No puede ser que se estén oponiendo, ¿cómo puede ser si
yo los amo a todos y no puedo, jamás podría rechazar a una mujer que está ejerciendo su derecho, ¿verdad? A hacer con su cuerpo lo que ella desee, ¿verdad? Así es esta producción de Católicas por el Derecho a Decidir. Este es falso sacerdote que trajeron incluso a Guatemala. Tuvo que salir el arzobispado haciendo un comunicado de que no reconocía como tal, como sacerdote, pero así se presenta siempre. Este es el lobby abortista tratando de confundir a los católicos. Entonces dice, ay, sí, yo escuché un sacerdote, ¿verdad? ¿Y en dónde? Pues en medios católicos o estaba en una iglesia, no sé, en la catedral metropolitana con el respaldo del obispo. No, pues lo entrevistaron, no sé, en un periódico X, ¿verdad? Consiguen ellos sus medios de comunicación porque tienen muchísimo dinero para poder pagar pues esas entrevistas, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hablar un poco ahora sobre la objeción de conciencia y lo que les había dicho. Entonces, ¿qué está pasando en Europa, por ejemplo? Entonces, en Europa, hace quizá un año, fui, fui testigo, estaba yo viviendo en ese momento en España y estaban promoviendo que los médicos no pudieran tener objeción de conciencia, que se les obligara, que obligara el Estado a que tuvieran que a hacer, realizar abortos, lo quisieran o no. O sea, hay lugares, ¿verdad? En España en los que no se hacen abortos. No se hacen abortos porque los médicos no quieren realizarlos. Entonces las personas tienen que trasladarse a otras provincias, ¿verdad? ¿Por qué? Porque en este momento de la historia en España sí hay respeto a la libertad de culto y eso trae consigo la objeción de conciencia. Entonces, en Europa están procurando quitarle ese derecho a los que hoy día son objetores de conciencia. En España, como les digo, particularmente. En México están ahora mismo, o sea, hoy, con el tema de la violencia simbólica. Entonces, pueden decir que la Virgen que está cargando un bebé está subyugada y da un mensaje de que la mujer está obligada a la maternidad y que como está en esa posición de cargando a un bebé, no es Dios, ¿verdad? Sino que un bebé es una violencia simbólica porque está mostrando a la mujer como subyugada por el patriarcado que le ha impuesto la maternidad. ¿Verdad? Se han atrevido a decir que la maternidad de la Virgen es forzada y que ella tendría que haber tenido derecho a abortar. Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer también en México? Eliminar la objeción de conciencia para que los profesionales no puedan oponerse a la agenda ideológica de género. Digamos que yo soy atea y soy abogada, ¿sí? Pero yo creo en el matrimonio entre un hombre y una mujer, ¿verdad? O sea, no por mi religión, sino porque entiendo que hay un orden natural en esa unión, ¿verdad? Pero llegan a buscarme dos personas homosexuales y me dicen que quieren que yo las case. Si yo no tengo objeción de conciencia, me obligarían a casarlas o, como ha sucedido en Estados Unidos, que la persona no puede tener libertad comercial, ¿verdad? Y decir, puedes ir al local vecino que también hacen pasteles y yo no te quiero hacer el pastel porque yo no creo en tal como una unión entre dos personas del mismo sexo, ¿verdad? Y han procesado y condenado a personas que se han opuesto a esta agenda ideológica de género en otros países. Entonces, ahora mismo estoy hablando de junio del año pasado. El Parlamento Europeo atacó la objeción de conciencia con el aborto porque lo declaró como de urgencia ante la pandemia. Imagínense ustedes, yo decía, no lo puedo creer, o sea, no puedo creer que sean capaces de meter el tema del aborto como una prioridad en época de pandemia, ¿verdad? O sea, había gente con problemas de depresión, de ansiedad, problemas conyugales, gente tratándose de suicidar. Pero no, el aborto es un problema de urgencia nacional e internacional. Entonces dice, Europa y el mundo entero ha sufrido esa crisis sanitaria y dura, claro, y es público, pero el informe aprobado el 24 de junio en el Parlamento Europeo decía que cifraba que todo en la salud reproductiva, todo tenía que ver con eso,
y aprovechar para elevar el aborto al rango de derecho humano y suprimir la objeción de conciencia. Y eso mismo ocurrió en las Naciones Unidas. Esto es lo que les decía de España de abortos salvados. En 8 provincias no se ha practicado un aborto en 30 años. Y como en esas 8 provincias no se ha practicado un aborto porque todos los médicos son pro vida, los quieren obligar. Y para esto han utilizado a mujeres que afirman que querían abortar por malformación de sus bebés, que porque fueran violadas, que porque... Y utilizaron la casuística para favorecer esto de violentar la objeción de conciencia, ¿verdad? Entonces, los especialistas que salían ahí, algunos eran cristianos y decían, aunque quién sabe que eran cristianos, ¿verdad? Porque pudieron haberlo sido, ¿verdad? Que reconocían el derecho a la objeción de conciencia, pero que la objeción de conciencia tenía límites y que tenían que respetar el cuerpo de la mujer, ¿verdad? Y lo que ella quería hacer con su propio cuerpo, ¿verdad? Y decían la mujer aborta de todas formas porque es legal, así que no tenga que sufrir las molestias de irse a otra provincia a abortar si lo puede hacer en esa provincia. Entonces, ¿qué importa que no quiera el médico? Que lo obliguen a hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace? ¿Qué es lo que sucede? Que apelar a la victimización siempre funciona. Permítame un momentito que voy a cerrar la ventana porque está lloviendo acá. Muy bien, entonces en México, estas son pues una explicación pues más exhaustiva con esto de la objeción de conciencia. Eh, Esto fue en septiembre del año pasado, querían que no hubiese profesionales objetores, ni médicos, ni abogados, ni ninguna profesión, nadie podría negarse a hacer algo que demandara ahí contra sus propios valores, contra sus propias creencias, contra su religión o contra sus propias convicciones. Era bueno, entonces, ¿cuáles son las estrategias de todo de laicismo, de todo este esfuerzo ideológico? Pues voy a solo leer porque me voy a dedicar específicamente a lo que me atañe en esta invitación a la que me han hecho hoy. Educación, que ya les mencioné, el tema de la educación sexual integral, ¿verdad? Que genera una mentalidad antivida. Otra estrategia es la despenalización y luego la legalización. O sea, empiezan despenalizando y luego pasan a legalizar y luego el aborto a la carta, como está ocurriendo en algunos estados, estaba ocurriendo en algunos estados en Estados Unidos, que una mujer podía llegar con dolores de parto y todavía le podían hacer un aborto. Es más, hubo un estado que estaba proponiendo eh, el aborto postparto. O sea, imagínense esto, o sea, que uno le puede estallar el cerebro. O sea, ¿cómo así aborto posparto? Si es posparto es infanticidio, pero no, es aborto posparto, porque el lenguaje importa, entonces le llaman de esa manera para que sea menos impactante esa legislación. Otras estrategias, pues como ya lo expliqué, la manipulación del lenguaje, la utilización de víctimas para su agenda, la promoción del feminismo como un ataque y denuncia sistemática del machismo y del hombre como violador siempre, el falso empoderamiento de la mujer. Yo no he visto menos empoderada la mujer que ahora que está usada como cosa que se usa en una noche y se deja, ¿verdad? Y prueba de ello, que así es que en Estados Unidos, a raíz de Roe versus Wade, han empezado una campaña de no tener relaciones sexuales con ningún hombre, pues obviamente, ¿verdad? Porque con mujeres no pueden quedar embarazadas. Entonces han empezado esta campaña de no tengamos relaciones sexuales porque han prohibido el aborto. Lo que quiere decir es que están diciendo que la abstinencia funciona. O sea, como no quiero quedar embarazada, la abstinencia funciona. Y entonces no te voy a dar relaciones sexuales porque no quiero que me uses, yo quede embarazada y no pueda abortar. Entonces yo quiero ser usada, pero que pueda abortar. Eso es lo que está diciendo la mujer. Porque una mujer con ese tipo de planteamiento tan líquido, ¿verdad? Lo que muestra es que está siendo ella misma líquida, ¿verdad? Y no quiere una relación sólida, ¿verdad? El sentimentalismo y la victimización, ¿verdad? Y por eso pongo ahorita en negrillas, ¿verdad? Mentir, confundir, ¿verdad? Posturas, declaraciones, afirmaciones de representantes o de pseudo representantes de la iglesia
la descalificación continua de las instituciones sociales por excelencia, como puede ser el matrimonio, la familia, la iglesia, y hay un ataque frontal contra el cristianismo, particularmente contra la Iglesia Católica, porque es la única iglesia que consistentemente siempre ha tenido y seguirá teniendo, Dios mediante, esa postura claramente a favor de la vida de todo ser humano, la dignidad humana, de la familia y de la libertad. Apelar al Estado laico, ¿verdad? Confundiendo el Estado laico con el laicismo, y eso implica el ataque continuo a la Iglesia, la utilización de la casuística, ¿verdad? Como generar un caso y pues volverlo emblemático para apostarle al aborto, etcétera. La manipulación de estadísticas es una de sus favoritas. O sea, yo cuando miro los números del Ministerio de Salud y luego miro los de OSAR, que por cierto los financia la transnacional abortista más grande del mundo, digo, ¿de dónde sacaron esos números? Porque no cuadran los reportes del Ministerio de Salud o del Ministerio Público con los que reporta OSAR. Y por supuesto, como les decía, la cultura de la cancelación, ¿verdad? Anular al disidente, anular al que opina diferente. Entonces, esta cultura de la cancelación es siempre una libertad de expresión selectiva. O sea, solamente quieren opinar ellos, solamente ellos tienen derecho a expresarse, porque si no, es fobia, ¿verdad? Entonces, uno, si se pronuncia en contra de una legislación de unión civil entre personas homosexuales, eres homofóbico, eres transfóbico. Si uno, pues, se opone a la agenda de género, siempre tiene alguna fobia, ¿verdad? Entonces, quiero recordarles que la Iglesia Católica también tiene libertad de expresión, que el que cree en Dios también tiene libertad de expresión, que el católico también tiene libertad de expresión, que el que se opone a la agenda ideológica de género, crea o no crea en Dios, tiene libertad de expresión. Y no importa lo que afirmes, si apelas a lo correcto, a la moral, al bien, siempre lo van a relacionar con religión y te mandan a callar. Y no solamente estamos en la era de la posverdad, ¿verdad? O sea, yo no sé si les ha pasado a ustedes, pero a mí sí me ha pasado muchas veces que me mandan un mensajito que dice, ay, que el Papa Francisco, que esta vez sí se votó, ¿verdad? Está lo máximo que ha pasado, y con esta de la familia, o que el de Santos de tenis. Y digo, eso no lo escribió el Papa Francisco. Ah, pero no importa, está bonito. O sea, porque no importa ya si es verdad o no es verdad. O sea, lo que importa es que, ay, sí, me gustó, ¿verdad? Entonces, lo mismo ocurre con otras cosas, ¿verdad? Que lanzan, ¿verdad? Como una almohada de plumas, lanzan las plumas, la gente ve esas plumas volar, después dicen, ay, ve, nos equivocamos, pero todas esas plumas ya están en el aire, y uno, pues un grupúsculo es el que se entera de la corrección que se hace en un medio de comunicación, en la prensa, en la radio, ¿verdad? Y el disidente, pues siempre es perseguido. Pues puede parecer un poquito caótica esta diapositiva, pero quiero mostrarles cómo se apoyan todos los lobbies. El activismo antivida, que es el feminismo, apoya el LGBT apoya al laicista, apoya al feminista, el activismo laicista apoya al activismo LGBT, o sea, todos se apoyan, o sea, los financian las mismas organizaciones, los mismos países, y tienen los mismos objetivos ideológicos. Entonces, una persona que es del colectivo feminista va a apoyar el LGBT y el laicista. Solo ahora he visto muchas organizaciones feministas oponiéndose a los esfuerzos trans, porque eso sí están violentando mucho a la mujer, por ejemplo, de que quieren participar en deportes de mujeres, que quieren, si una persona se declara como mujer, aunque sea hombre y violador, la meten en cárceles de mujeres. Entonces, ahora he visto un poco de oposición en el feminismo por todo este fenómeno trans que hay en el mundo. Entonces, ideólogos de género todos, ¿verdad? Pues tienen los mismos o similares financistas. Entonces, ¿cómo lo hacen? A través de programas de esterilización temporal o permanente que llaman salud sexual y reproductiva. También a través de la promoción de la homosexualidad, a través de la promoción de técnicas de fecundación artificial como es el in vitro, ¿verdad? Y por supuesto a través del aborto.
Entonces, ese es el lobby laicista. Les pongo algunas imágenes. Disculpen, son fuertes, son desagradables. A mí me hieren mi corazón, me duele cuando veo esto, pero quiero mostrarles ejemplos de lo que está ocurriendo en otros países. Lo que la pinta que tienen en la espalda dice keep it inside, ¿verdad? Manténlo dentro, y están utilizando pues un crucifijo, ¿verdad? Y una persona me preguntó un día, me dice, pero ¿cómo pueden ir? Les están tomando fotos, ¿cómo van a trabajar al día siguiente? O sea, ¿no les da vergüenza? No, es que ese es su trabajo. O sea, los lobbies, todos trabajan asalariados. O sea, yo trabajo voluntariamente en el activismo pro vida. A mí no me pagan un centavo. Un centavo. Ninguna persona de la pastoral cristiana de la vida deben un sueldo. Lo hacen voluntariamente. Algunos fondos se recogen porque se necesitan para material para otras iniciativas apostólicas. Pero todas las personas que trabajan en los lobbies porque reciben un sueldo por hacer esto. Esto es en Gran Canaria, en el 2017, en España, ¿verdad? Y pueden ver aquí un drag queen vestido de Jesucristo, ¿verdad? Hay una similar de la Virgen. Esto es aquí en Guatemala, de una organización laicista que se llama Teos Guatemala, poniendo a dos San José con Jesús y a dos Vírgenes María con Jesús. Estas vallas, que cuestan un dineral, y pusieron muchas en la ciudad capital, decía, no necesitas un Dios con minúscula, por supuesto, o una religión para ser buena persona. Si lo sabes, no estás solo. Humanistas Guatemala. Qué violenta esto. Perdón por las imágenes que voy a incluir, pero son necesarias para que vean la realidad, ¿verdad? Y supongo que han visto similares en otras charlas. Violenta el respeto a la vida, violenta la maternidad, violenta el matrimonio, violenta la familia y violenta, por supuesto, la libertad religiosa. Estado laico, sí. Laicismo, no. Una cosa totalmente diferente. El Estado laico no es antirreligioso, es aconfesional. El laicismo sí es antirreligioso. Pues bien, esto es lo que quería compartir con ustedes. Abierta, que me pregunten lo que quieran, lo que deseen. No sé si hay alguien que quisiera comentar algo, preguntar algo, o algo que no haya explicado bien, o que quieran que amplíe. No sé, alguna manita, o alguien que quiera abrir su micrófono, que quiera escribirlo en el chat, también lo pueden hacer a través del chat. A ver, Virginia, cuéntame. Hola, buenas noches. Yo tengo una duda con la Constitución, creo que fue la tercera, que decía, um, es que mira, la libertad de culto, eso sucedió en 1879, pero había otra fecha, pero donde dice que el Estado no. Así, 1985, la Constitución Política de 1985. ¿Qué es eso? La ¿O por última, qué perdón? la última constitución, o sea, la actual constitución política de la República de Guatemala fue elaborada en 1985, es la que tenemos vigente. O sea, nosotros tenemos esa constitución desde 1985 y sin duda alguna los del lobby laicista, los abortistas y los del LGBT van a vociferar que ya tiene demasiado tiempo, que tienen décadas, que hay que actualizarla, que hay que cambiar un punto, que hay que cambiar dos, que van a someterlo al escrutinio público, a un plebiscito, ¿verdad? Y van a querer cambiar la constitución y van a decir que es por un punto y después van a querer cambiar todo, ¿verdad? Pero esa constitución, la de 1985, es la que leí, que invoca a Dios, que reconoce el derecho a la vida desde la concepción en el artículo 3, que reconoce el derecho de los padres a educar a sus hijos con sus valores en el artículo 73 y que afirma que Guatemala es un estado laico. Gracias, Carly. Bueno. Una pregunta más, ¿será que la maternidad es un privilegio? Y es que yo creo que también tiene que ver mucho el contexto cultural, ¿verdad? Porque, digamos, en la Biblia, otro continente, otro tiempo histórico, por ejemplo, Ana y Penina. La humillada era Ana porque no podía conseguir, ¿verdad? Pero
ahora tal vez no hacemos de menos o algunas personas lo harán, ay, no tienen hijos, ¿verdad? Y por alguna razón natural ellos no han podido tener hijos. Y pues hay parejas que sí se sienten mal, pero no se les denigra como en aquel tiempo se les denigró, pero pero yo creo que, no, o no sé si siempre deberíamos pensar que es un privilegio la maternidad y, y es que si no miramos la maternidad como con gratitud, vamos a empezar a desechar a los hijos, ¿verdad? Y claro, Virginia, has dicho algo muy importante y es que la fertilidad es una muestra de salud, ¿sí? O sea, lamentablemente había mucha ignorancia antes, de hecho había gente que creía que si uno tenía una enfermedad estaba pagando algún pecado, ¿verdad? No sé si recordarán que los leprosos eran vistos como algo hiciste, algo pasó en tu familia, una persona estéril, algo hiciste, algo pasó en tu familia, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios, pues ha habido más luz para poder ver esta realidad y ver que hay problemas, desafíos de salud que no corresponden a una vida de pecado, ¿verdad? Es más, puede haber una persona que peque mortalmente, de hecho, lo podemos ver en las personas que abortan y las personas que abortan son fértiles, ¿sí? Pero el hijo que tiene su vientre no es su cuerpo, sus trompas de falopio sí, su matriz sí, ella podría quitarse el útero o ligarse las trompas de falopio, pero porque quiere matar o sea, esa violencia intrauterina contra un ser humano que no es su cuerpo, ¿verdad? Entonces tú has dicho algo muy importante, que el tema de la gratitud. Nosotros debemos de ver la fertilidad como un don, como un signo de salud y el hijo como un don, no como un derecho. Entonces, eh, no creo que la maternidad sea un privilegio, no quisiera conceptualizarlo de esa manera, porque entonces pareciera como que las personas que no pueden concebir no tienen privilegio, ¿verdad? O comprenderlo como un derecho, entonces quiere decir que la persona que no tiene hijos está vedada de sus derechos, o sea, que una persona estéril le han violentado sus derechos. No, pues el hijo no es un derecho, es un don, y la fertilidad es un signo de salud. Cuando una persona provoca ser estéril temporalmente o definitivamente, se está privando de un estado de salud, ¿verdad? De una manifestación de salud. En Guatemala hay todavía un arraigo cultural muy importante de relacionar la maternidad con vida, ¿verdad? Con un estado de salud, con un gozo, como tú decías, con una dicha, ¿verdad? Por eso es que hay un gran respeto por la mujer que tiene hijos, ¿verdad? Y que yo acabo de ir al edificio de la Vicepresidencia de la República y hay un cuadro hermosísimo, grandísimo, que ocupa toda la pared y está una comadrona atendiendo a un bebé que ha dio a luz y el bebé tiene el cordón umbilical hacia un cántaro en el que se ve que está roto y sale agua, ¿verdad? Simbolizando la fuente que es el vientre materno, o sea, se rompe la fuente, entonces el niño avisa, yo voy para afuera, ¿verdad? Y entonces, pues era lleno de color, lleno de vida, de hojas, de la naturaleza, de colores, ¿verdad? Eso es nuestro país, ¿verdad? Porque en nuestro país todavía, culturalmente, todavía se respeta mucho el bien ser. No hay una exacerbación de la importancia del bienestar, ¿verdad? Y a veces queremos medir con estándares occidentales, ¿verdad? Como de primer mundo, lo que es un bien, ¿verdad? Y decimos, ay, que esa familia, porque no tiene carro, ¿verdad? Y entonces pobres que no tienen carro, o sea, ¿quién te ha dicho a ti que son menos felices que tú porque tienes carro? O sea, yo puedo tener 2 carros y ser mucho más infeliz que una persona o una familia que no tiene carro. O sea, no cifremos el bien, el bien en el bienestar, entendido como la tenencia de bienes, ¿verdad? Porque el concepto de felicidad
no está necesariamente en el tener. Una familia puede ser mucho más feliz que la mía y vivir en una casa que no tiene piso, ¿verdad? Y eso lo vemos todo el tiempo. Familias más felices, niños que se ríen más, que disfrutan más, que gozan más, aunque no tengan celular, ¿verdad? Aunque no pasen en jueguitos y en sus pantallitas, ¿verdad? Y lo que hacen es jugar con piedras, jugar con palos, jugar con una llanta que cuelgan de un árbol, ¿verdad? Y otra cuestión es que el tema ambientalista que dice que tengamos menos hijos para generar menos basura. Quiero decirles, yo en mi casa, que cuido muchísimo el tema ecológico, yo no soy ecologista, soy ecológica, ¿sí? Y nosotros cuidamos mucho de usar temas biodegradables, nuestros platos desechables son de papel, o sea, tratamos de cuidar muchísimo esto, ¿verdad? Usamos pachones, no compramos agua embotellada de plástico, pero yo genero más basura en una semana, posiblemente que una familia del interior, una familia mucho más numerosa que la mía, en 6 meses. O sea, lo que yo genero de basura en una semana es mucho más que lo que genera esas familias que tienen más hijos que nosotros durante 6 meses o un año, ¿verdad? Que por cierto, no se dejen engañar que la tasa de fecundidad de reemplazo en Guatemala está en 2.6 y que dicen que, ay, sí, que en Guatemala que la tasa de fecundidad de reemplazo es de 2.6. Eso es un dato, eso es un dato. Están esterilizando mujeres por todos lados. Dulce, creo que habías levantado tú la mano, creo, antes de Brenda. Vaya, Virginia, con mucho gusto. Dulce, ¿querías hablar? Sí, Dulce. Dulce. ¿Estás? O Brenda. Entonces le damos la palabra a Dulce. Porque yo a Dulce no la escucho. No sé si alguien la escucha. Dulce.